Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. ¡Fuchicaca!, exclama la huesuda al ver que dos bocas apestan más feo que la muerte de tantos mexicanos. Por violencia, por falta de medicinas, de oxígeno, no se resignan y jamás dirán que no. El sí es la solución, pues si la muerte se lleva a López antes de la revocación, México volverá a ser una gran nación. López sabe que solo vive para abrir la boca, y aunque no diga lo que a un presidente le toca, el pueblo es sabio, ya sabe que con la revocación le callará la boca al hocicón. Se aferra envenenando al país, ya que quiere una dictadura de raíz, pues los jóvenes castristas durante su gobierno se los ha vuelto vacacionistas. La calaca ya no quiere muertos. Los de la pandemia y el crimen nos han dejado tuertos, pues aunque sea el Día de Muertos, pocos tienen que celebrar, ya que el dictador desea con todos acabar. No hay medicinas, no hay empleos, no hay presupuesto para el desarrollo, pero López como presidente genera intencionalmente todo este embrollo. Le conviene su política de palabrería, amenazante contra sus enemigos y estéril en cuanto a hechos, pues sabe que frena, le mide con un cochinómetro todo lo que hace mal. Aunque Gilberto Lozano le diga sus verdades al dinosaurio que no trabaja, como presidente, si viene Frena, siempre estará pendiente, pues con Frena y la gente sí sabe que podría dejar de ser presidente. Cierra estaciones del metro, les pone sirenas en las protestas para que nadie escuche a sus oradores. Intimida a sus seguidores de las marchas de Frena para que no lleguen al Zócalo, y con la Guardia Nacional el presidente muestra un gobierno de pan y circo, con un payaso que va a hablar y a escuchar. Pero todos sabemos que López podrá mandar, pero jamás va a gobernar. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con Gilberto Lozano, Aisha del Valle García y el internacionalista Rogelio Ríos Serrán. Perdón, se me trabó la lengua, no soy bueno para hacer calaveras. ¿Cómo andamos esta semana, Gilberto, Aisha, Roger? Hola. Bueno, hola, un saludo a todos, Aisha, Rogelio, Frank y la audiencia que los viernes nos sigue interesados en lo que sucede durante la semana y la posición que tiene México. Con mucha pena asesinan a dos turistas, un alemán y una india, y bueno, fue terrible porque me imagino que la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su condolencia, dado que también el gobierno alemán al menos emitió una alerta de que lógicamente es México un país sumamente peligroso. Yo no puedo entender cómo puede manejar Ebrard y López Obrador
este discurso de los abrazos a los asesinos, de los abrazos a los secuestradores, de los abrazos a los delincuentes. Y bueno, el resultado ahí está, y no ha dado su brazo a torcer el señor López en esa estrategia, apostando verdaderamente al caos y la ingobernabilidad que cada día se hace más presente en México. Lo sentimos a toda la gente que tiene cercanía con amigos, compañeros de la India y de Alemania, el que hayan venido a nuestro país a disfrutar el paraíso que es de la naturaleza, pero que se tope con un gobierno dictatorial que, coludido con el crimen organizado, nos lleva a tener que dar nuestro pésame a esas familias. Qué lástima, Gilberto, y sí, es muy triste porque tengo una persona muy querida de la universidad que se dedica al negocio inmobiliario en todo lo que es la región de la Playa del Carmen, toda la región de, pues, vacacional, de Cancún y todas las playas. Y ahora ya el crimen se ha apoderado de todos los negocios, incluso ya los que trabajan en hoteles tienen que dar una parte de sus propinas para poder llegar al centro de trabajo. Y es algo inaceptable, porque Cancún es una ventana al mundo que debería de dar de México la mayor representatividad cultural, turística y de progreso, y no es así. Aisha, bienvenida, buenas tardes. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿También pasaba esto en Venezuela? Conecta tu micrófono, Aisha. Buenas tardes, saludos a todos. Sí, totalmente, es que la decadencia de estos sistemas no solamente afecta obviamente la parte económica, sino también la parte social, ¿no? Entonces aquí mismo en Tabasco lo veo, yo vivo en el sureste y 6 años que tengo acá yo he visto cómo ha decaído a nivel de inseguridad, sitios turísticos que eran muy visitados por extranjeros ya ha disminuido. Yo no sé si ustedes vieron en estos días, me acuerdo, ¿no? Hace unos días la noticia de Canadá que le prohibió a sus connacionales visitar 13 estados de México. O sea, que los tiene prohibido para evitar que les ocurra algo. Y fíjense, lamentablemente un canadiense fue víctima de esa inseguridad. Entonces sí, obviamente en Venezuela era un país muy turístico, aunque el turismo como tal nunca fue explotado, porque siendo un país 95% petrolero, se enfocaban en petróleo, pero por ejemplo, le pongo el ejemplo de la isla de Margarita, Falcón, que son médanos, playas, eran sitios que anteriormente, mira, eran visitados por todo el mundo. Ya lamentablemente con el nivel de inseguridad, con la prostitución, lamentablemente por la crisis tan fuerte, ya eso ha decaído, y esas son las consecuencias de estos sistemas, porque es una degradación completa, y es lo que mucha gente no ve. No solamente es la parte económica, es la parte social, es la parte del día a día de cada persona. Ni siquiera las personas del propio país pueden hacer turismo. Y lo que tú dices es muy cierto, Fran. Yo tengo muchos conocidos venezolanos que se fueron a vivir en Playa del Carmen, Quintana Roo, y lamentablemente, mira, me dicen inclusive que es un riesgo que vayan jóvenes para allá, porque es muy fácil que los carteles de las drogas las puedan secuestrar para la prostitución. Entonces es muy delicado el tema, y esto cada día se va a poner peor con López Obrador, eso no hay duda alguna. Gracias, Aisha. Roger, el Colegio de México, desde que inició operaciones la Dirección Federal de Seguridad, a cargo de Ignacio Vázquez Torres, quien fuera pues diputado y ocupó muchos puestos con José López Portillo, el Colegio de México fue el único que se encargó de documentar todas las acciones de esa agencia, que tal como la Guardia Nacional constitucionalmente son inoperantes porque no tienen ninguna normatividad jurídica en el Estado de Derecho mexicano. Y si uno quiere saber todos los atropellos de la Guardia Nacional, a lo mejor Gilberto se acordará, la Dirección Federal de Seguridad en la Colonia del Valle, los vecinos estaban atemorizados porque tenían un tigre vivo ahí en el jardín y la gente se quejaba. Ahora, el Colegio de México está siguiendo los atropellos de la Guardia Nacional,
de las policías que se han vuelto cómplices del crimen organizado? Prende tu teléfono, tu micrófono, por favor, Roger. Justo. Sí, ya está. Mira, es un buen señalamiento. En efecto, en el seno del Colegio de México como institución académica se formó lo que se llama un seminario sobre la violencia y la paz. Es interdisciplinario, pero lo coordina, digamos, toda la coordinación general lo lleva el doctor Sergio Aguayo, que para obtener su título de doctorado en Estados Unidos hizo una investigación muy interesante. Revisó en un periodo que abarcaba aproximadamente 20 años, creo que del 50-55 al 70, todas las referencias sobre México que aparecieron en el New York Times. Se encontró estos patrones muy interesantes de notas sobre seguridad, sobre la Dirección Federal de Seguridad, sobre cómo se manejaban las cosas en ese entonces en México. Entonces, está muy metido en el tema. Y junto con otras universidades, con la UNAM también, otras universidades privadas y con el apoyo también de fondos de programas de gobierno, hacen un centro de acopio de documentación, de denuncias, testimonios, de recopilación de material, de hemerotecas, de periódicos y revistas. Y uno de los mayores éxitos que han tenido es que documentaron, pero al detalle, hasta donde fue posible, lo que ocurrió en esta parte de Coahuila en el año 2011, en Allende, Coahuila, precisamente, que fue una ciudad, un pueblo, una ciudad pequeña, un pueblo grande, tomado durante 4 o 5 días por completo por los Zetas, y se documentó el secuestro de por lo menos 400 personas. Estamos hablando de hombres, mujeres, niños, ancianos, y que nunca volvieron a aparecer, por lo menos 400. En la época en que gobernaba Coahuila Humberto Moreira, teniendo a menos de 100 kilómetros una guarnición militar en Piedras Negras, en donde estaba al mando el actual secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Y a pesar de que, te digo, esto tardó 4 o 5 días, una semana quizá, un pueblo del norte de México tomado por completo por una organización criminal y desapareciendo gente a sus anchas. Entonces empezó a filtrarse en la prensa porque la DEA tuvo conocimiento de eso. Desde Estados Unidos empezaron a enviar información también a medios mexicanos. Bueno, ese evento se trató de ocultar durante meses y años, pero la documentación la pudo hacer, la recogió muy bien esta iniciativa del Colegio de México. Por eso creo que bueno que señalas eso. Seguramente en ese archivo, que debe estar ahí en sus instalaciones y debe estar ya digitalizado, habrá muchas cosas que desenterrar, muchos testimonios que sacar a la luz, no solamente sobre los sucesos de Allende, sino sobre todos los demás. Lo que pasó en Cancún, lo que pasó en Tulum es gravísimo. En la Riviera Maya, el aeropuerto de Cancún es el que recibe más turismo en todo México, pero mucho, muy por arriba, incluso del de la Ciudad de México, o incluso si juntas 2 o 3 de los aeropuertos grandes, Guadalajara, Tijuana, Ciudad de México. Entonces, cualquier golpe a la imagen de la Riviera Maya no es nada más un golpe, digamos, al gobernante en turno, al presidente. Afectas a muchísima gente cuando se cae la industria turística y los visitantes. Y es muy difícil volver a recuperar la confianza de un turista una vez que se ha perdido. Entonces, de ese tamaño es la cuestión de la inseguridad, como bien señalaba Aisha, de que no es la discusión ya de es que vamos a perder gobernabilidad o no, como lo decía Gilberto también, es que ya la perdimos, señores, ya la perdimos. ¿Qué hacemos de ahora en adelante? Dejemos de discutir si algún día vamos a caer en esa situación. No, ya caímos. ¿Qué sí. más pruebas? Decía un estudio que Orlando, Florida, antes de la pandemia, recibía 20 millones de turistas al año. Y el segundo destino más importante, con casi 10 millones de turistas al año, es Cancún y la Riviera Maya. Ajá. Pero los turistas ahora están apuntando sus ojos a otros lugares como República Dominicana, que se ha levantado gracias a que cierto turismo europeo ya prefiere no ir a Cancún por todo lo que está pasando. Ahora, Gilberto, estos crímenes manchan de sangre las playas, pero aparentemente no manchan la conciencia
del hombre en Palacio Nacional, ni de las fuerzas militares, ni de nadie. ¿Cuál fue la reacción? Bueno, efectivamente, Frank, la palabra ingobernable está muy presente hoy en todo el país. Hay una ingobernabilidad muy clara. Y encadenando estos hechos, pues ves a un López despreciando, minimizando sus reacciones, siempre no enfrentar los hechos. Bueno, nos acaba de ocurrir con este estudio profundo que hizo el Laboratorio de Energía de los Estados Unidos, calificando que esta reforma o contrarreforma energética que lleva México va a hacer que se encarezcan la energía y además energías sucias. Y el señor López, con una facilidad verdaderamente propia de un mitómano, dice que lo que pasa es que no tienen los datos correctos. Es increíble cómo menosprecia. Y así fue el caso de estos asesinatos, como también lo es, porque habla precisamente de síntomas de ingobernabilidad, el que estos últimos días, 2 probablemente, se levantó el crimen organizado 18 kilómetros de ducto, del poliducto que lleva petróleo, que lleva combustibles. Trata de imaginar, y sobre todo los paisanos que nos están escuchando, que trabajan mucho en la construcción, que están muy presentes en lo que significan 18 kilómetros de ductos de más de 1,5 metros de diámetro, que tienen una configuración pues para que duren ahí bajo tierra decenas de años. ¿Cómo puede ocurrir? O sea, trata de imaginarte, ¿cómo puede ocurrir que en 24 horas recogen los 18 kilómetros de ducto, dejan completamente en una situación de no transportación de los combustibles y no pasa nada? O sea, ¿dónde está la Guardia Bolivariana? Pues anda persiguiendo migrantes, anda persiguiendo ciudadanos. La Sedena, pues ves a Luis Crescencio Sandoval arriba de un avión yendo a Oaxaca con López para decir que él no fue a atender el asunto de la venta de niñas, porque claro que estaba muy presente en las noticias de México el asunto de la venta o el reclamo de una niña de 15 años que el papá del que había sido su primer o su esposo, pues reclamaba que el muchacho ya se había ido, pero que él era dueño de la niña. Entonces, López ha mostrado una misoginia y una falta de atención al tema de los feminicidios, al tema del derecho de la mujer. Evidentemente que por todos lados que voltees, brotan estos problemas de que el señor no está gobernando como tú lo dijiste en la calavera, es una persona inepta. Básicamente su asunto es la perodata mañanera, ir a visitar, dar discursos y se acabó. Lo que aprendió durante muchos años fue hacer eso y eso es lo que ejecuta. Pero traten de imaginarse, paisanos, amigos, hermanos que están en los Estados Unidos y propiamente aquí en el país, la maquinaria y todo el esfuerzo que se tuvo que hacer para quitar 18 kilómetros de ductos de combustible y llevárselos, que claro que identifica un posible negocio nuevo del crimen organizado, que es el huachicol a gran escala, no el de la puya y el punterazo para poder extraer de una tubería, no, estás hablando ya de cosas mayores, donde se ve y se suma a otro aspecto de ingobernabilidad muy clara. La corrupción dentro de Pemex. La Inerimestre perdió $7 Pemex. O sea, ya mis compañeros y paisanos, hermanos que están en los Estados Unidos o en Canadá, podrán ponerlo en dólares. Para nosotros es todo el dinero de medicamentos para todos los mexicanos que sufren problemas de enfermedades crónicos degenerativas. Y si sumas el primer trimestre, estamos hablando que Octavio Romero, ingeniero agrónomo, que durante su vida estudió cómo sembrar maíz, sorgo y tomate, ahora manejando el petróleo mexicano, ha perdido en total este año 100,000 millones de pesos.
100,000 millones de pesos, es una cantidad espantosa. Con eso trata de imaginarte las universidades, hospitales, medicamentos, etcétera. La verdad es que este gobierno le acaba de ser aprobado un presupuesto de más de 7 billones de pesos, un crecimiento monumental, que lo que nos va a traer es una deuda que sigue creciendo a raíz de 2,500 millones de pesos por día. Entendamos, cuando oigo un político decir que cómo es posible que se vaya a gastar en las urnas y el trabajo de revocación, porque pidió el Instituto Nacional Electoral 4,000 millones de pesos, ¿cómo es que no ven el endeudamiento? Que ese dinero es el equivalente a 2 días de deuda que nos tiene López. O sea, ¿no ven que es una inversión sacar a López precisamente para que no te endeude cada 48 horas con 5,000 millones de pesos, que es el ritmo que trae desde que llegó? Entonces, cuando tú ves el reporte de la Secretaría de Hacienda, que se llama Informe Mensual al Congreso, lógicamente va siempre con un mes de retraso. Yo siempre me he puesto a calcular la deuda neta de México, no solamente la externa, la interna también, y tú ves un crecimiento endemoniado. O sea, y para nuestros paisanos, amigos mexicanos que están por allá, pues imagínate que tuvieras una tarjeta de crédito, debes dinero y todos los días va creciendo más y más. Va a llegar un momento en que lo que vamos a tener es un racionamiento de comida, vamos a tener un problema serio de las cosas básicas, como ya lo estamos viviendo con los medicamentos. O sea, seguramente los 100,000 millones de pesos que perdió Pemex, pues se van a sacar ¿de qué? De deuda, no hay de otra, o sea, no hay de otra. Entonces, ves estos temas y todos están enlabonados con una causa raíz. Y ahí es donde yo veo algunos líderes sociales y de opinión, Frank, Rogelio, Aisha, verdaderamente desubicados de lo que estamos viviendo. Y ves a un presidente de la Coparmex, José Medina Mora, que me lo imagino asustado por lo que le pasó a su hermano, que fue despedido como ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, con un congelamiento de sus recursos, que el señor no atina a decir que el tema es cuidar que no se vaya a cambiar la ley eléctrica. Y entonces no ve los asesinatos, no ve el problema de salud, no ve la pérdida de Pemex y no ve que hay un cáncer que es el que provoca todos estos síntomas. Entonces ves realmente un quiropráctico queriendo atender un cáncer. Así veo al presidente Coparmex perdido, atacando un síntoma y luego otro grupo atacando otro, y los mexicanos hoy Frena está buscando unirnos para decir, no, es que la causa de todo lo que estamos escuchando, todas las organizaciones de la sociedad civil que ya les fue negado el que van a recibir donativos porque no son deducibles para las empresas, porque al presupuesto de ingresos no se le cambió una coma, y eso López logró que el monopolio del altruismo y la generosidad quede en manos de la 4T, con todo el golpe, y ahí tienes a las organizaciones de la sociedad civil gritando, tienes a los empresarios gritando con la ley eléctrica, tienes a las mujeres gritando acá con las estancias infantiles y el medicamento contra el cáncer. Y yo les digo, no, espérate, tenemos que juntarnos, aquí hay un problema grave, es el líder que nos lleva a una agenda del Foro de Sao Paulo. Esa es la tensión principal, porque si no, no vamos a curar el cáncer con aspirinas. Gracias, Gilberto. Antes de pasar con Aisha y Roger, primero que nada, pues te felicito por la entrevista que te hicieron en España. Frena rebasa fronteras, lo hacemos en este momento, llegando a mucha gente en Estados Unidos, Canadá, Marruecos, les mandamos un saludo, te apoyan, les gusta mucho ver a Aisha, que es muy guapa, pero eso no me atrevo a decirlo, y Roger pues le pone la seriedad al asunto junto con Gilberto, pero aquí el meollo es, los americanos tienen un proverbio. Por eso ellos usan tanto las estadísticas y las gráficas, porque ellos saben
que si no es con números no convencen a nadie. Cualquier sociedad, sea en Estados Unidos, sea en México estamos, nos da nuestra dosis de morfina para tenernos satanizados y narcotizados con el soccer y la música. En Estados Unidos lo hacen con el fútbol americano, el béisbol que empieza en unas horas y con otros eventos. Pero has tocado un tema muy sensible, Gilberto, el dinero, los accesos a los que tiene con créditos la 4T. Cancelaron el aeropuerto de Texcoco, tienen que indemnizar a la gente que invirtió y no lo han hecho y no creo que lo vayan a hacer. Tienen que indemnizar a la gente de Constellation Brands, que el litigio está detenido en Nueva York por negligencia de la 4T. Tienen que indemnizar a las empresas de energía si es que el TEMEC no prospera y van a tener que dar pasos hacia atrás. ¿De dónde va a sacar tanto dinero López Obrador para indemnizar a tanta gente que su gobierno, no su gobierno, que sus neófitas ideas han afectado? Gilberto. Bueno, la verdad es que ya también se comió los fideicomisos. Acuérdate que son 136,000 millones de pesos que agarró de lo que eran los cochinitos. Yo, cuando le explico a la gente que es un fideicomiso, es como un cochinito que nos hacían ahí ponerle un 20 o lo que te sobraba y esos cochinitos los rompió todos, López, todos. Por eso ahorita la gente en Nayarit está gritando los damnificados de los últimos inundaciones, porque no reciben apoyo. Ya se acabó el Fondo Nacional de Desastres. Y la verdad es que con esta bandera de ir contra la corrupción, cuando estamos entre los 5 países más corruptos del mundo, entre los 5 países, recuerden que estamos en el lugar 135 de 139 países, equivalente a Somalia, y venimos de la posición 117, luego la 121 con López y ahora la 135. ¿De dónde? Dices tú, Frank. De quitarle a la gente más impuestos con este terrorismo fiscal en el que López se enojó porque un juez federal, o más dicho, más correctamente, la Suprema Corte de Justicia eliminó la prisión preventiva para aquellas personas que tienen una problemática fiscal. Y López se enardeció porque para él, el estar con la represión para asustar a todos los mexicanos a partir de los 18 años, pues es la forma de extraerte de tu bolsillo, asegurándose una pauperización de los mexicanos y por lo tanto un control político. Yo quiero mencionar, Frank, en este punto que tú estás narrando, que López ha agarrado dinero de todos lados porque la inversión pública que se tenía históricamente en México ha caído casi un 30%. De hecho, este tercer trimestre no hubo crecimiento contra el segundo, cuando se esperaba lo que López en algún momento dijo, una V. O sea, nos caímos por la pandemia, pero vamos a brincar. No es cierto, no está ocurriendo. ¿Por qué? Primero le dio en la torre a la ley del outsourcing, que es esta que te permitía contratar empresas especializadas. Bueno, pues yo contrato una compañía de limpieza, yo no me dedico a hacer limpieza, me dedico a hacer acero, o me dedico a hacer vidrio, me dedico a hacer X. Oye, yo no me dedico a la seguridad, pues contrato una compañía de seguridad. Pusieron una serie de regulaciones que fueron los que dieron al traste con el crecimiento de este tercer trimestre. Y luego se cae la inversión pública, todo se está yendo a gasto corriente y básicamente a comprar con dádivas la lealtad de la gente. Entonces, esto simplemente nos está llevando en una verdadera caída en la que sí entiendes por qué 608,000 mexicanos se quisieron ir a Estados Unidos el último año. O sea, todo está eslabonado
y aquí viene de que claramente todos los mexicanos deben de saber que reprobó 4 veces las clases de economía López. Si tú ves su currículum, su palmarés o su, como le llaman, el Cardex. Su currícula, reprobó 4 veces economía, 4. Se fue a segunda, se fue a tercera y luego se fue a cuarta. Por eso se tardó 14 años. Y además el señor no sabe rodearse de gente que sepa. Te traes una traductora de lengua inglesa como Tatiana a ayudarte en economía cuando tú reprobaste hasta en cuarta oportunidad, pues ya te imaginarás las decisiones económicas que se están tomando. Entonces, México va a una debacle y ahí la preocupación importante es que haya conciencia de que cuando alguien dice que hay que dejar 3 años más a López, de veras, yo le he escuchado esta palabra a Aisha, no tiene lógica. Dices, hay unos circuitos que no jalan en el cerebro de los mexicanos que dan opiniones cuando piensan que lo mejor para México es dejar a López 3 años más. Y no tiene lógica, porque la lógica es patrimonialista, es una lógica utilitaria. ¿A qué me refiero con esto, mis amigos de audiencia? A que la lógica es, entre más destrozado esté México, la Beatriz, vaya, los tipos que andan estos hablando del 2024, fíjate, estamos en octubre del 2021, y escuchas a Beatriz Pajés, a Gustavo de Hoyos, a Claudio González, y esa gente hablándole a los mexicanos del 2024. Ellos esperan recoger carroña, esperan recoger pedazos, y piensan que les va a ir mejor con su proyecto político si López desgracia más a México. Ahí no está presente el interés superior de México, y acabamos, quiero decirlo como frena, y que lo sepan los mexicanos, ayer les enviamos una carta respetuosa, tendiendo puentes. ¿Con quiénes? Con Carlos Alarraqui, con Beatriz Pajés, con Gustavo de Hoyos, con Claudio González, con Luis Carlos Ugalde, haciéndoles ver que los mexicanos les pedimos que reflexionen. Ángel Verdugo también. Reflexionen un poco. Pongan primero el interés superior de México. Si ellos están invitando a las urnas en el 2024, ¿por qué no a las de 2022? Si a lo mejor en el 2024 el INE ya lo tenemos perdido. ¿O por qué sí en el 2024 y no en el 2022? Nadie les entiende absolutamente nada. Y por eso, afortunadamente, la gente en sí se está uniendo a frena. Pero la verdad es que la gente se une con confusión. Yo les llamo distractores, no son detractores necesariamente, son distractores. Último comentario. Esta última semana se han presentado un audio y un escrito que anda rodando por todos lados. El escrito habla de que la revocación va a enfurecer a la gente de Morena y que casi que nos van a matar, por lo tanto no hay que ir a la revocación de mandato. Vaya, con el petate del muerto, para decirlo en frase muy mexicana. Y descubrimos que el que escribió ese escrito es Martí Batres, de Morena. Fíjate cómo juegan ellos. O sea, ellos están apostando a confundir a la gente que está insatisfecha con López a que se quede. Y luego descubrimos un audio de una persona que dice: los que creímos, con una voz muy melodiosa y rítmica, trata de decir todos los peligros que tiene la gente que no estamos a favor de López, ir a las urnas. Y descubrimos que es la tía Guille. ¿Quién es la tía Guille? Una mujer de voz cadenciosa que Morena la puso a hablar como si fuera anti-López, pero invitando a la gente anti-López a que no vaya a la revocación. Así juega Morena, así juega la 4T. Y si los mexicanos no entendemos que son perversos, truculentos y que se inventan esto, pues sí, el incauto, ingenuo, ignorante, pues se confunde. No. Las urnas, así como en junio 6 fuimos, vamos a las urnas en marzo 27 del 2022 a sacar a López. Qué bueno, Gilberto, muy asertivo. Solo quiero agregar que mencionaste nuevamente los fideicomisos. En inglés, en Estados Unidos, a los fideicomisos les llaman trust,
que significa confianza. Y el término confianza en Estados Unidos es muy importante porque en Estados Unidos creen en dos cosas, en tu palabra y tu trabajo. Entonces, es lo que solidifica cualquier proyecto. Y el americano procura no dividirse, no prestarse al juego de la división. Y en México, lamentablemente, caemos mucho en el juego de la división sin ni siquiera ver qué hay detrás. O sea, capitalizan toda la ignorancia, venden una mentira para espantarte, y es lo que decía mi padre: hijo, acuérdate que los abogados y los médicos te venden miedo. Eso es lo que te vende un abogado, miedo. El abogado no es muy bueno, él te vende el miedo. Y vas con el médico y oigan, está un estudio de esto y un estudio de aquello. Y decía mi padre, oye, y cuando empezaba la medicina no había esos aparatos y los médicos te detectaban cualquier sintomatología. Aisha y luego Roger. En Venezuela usaron también el miedo para intimidar y manipular al pueblo venezolano. Y Roger, como intelectual del Colegio de México, hay un mecanismo para evitar que el miedo se esparza más que esta pandemia y el pueblo de México caiga en razón de entender lo que significa la revocación. Bueno, voy a tratar de resumir porque tocaron muchos temas importantes, pero no va a dar tiempo. Señores, esto es el G2 cubano. O sea, eso no son ideas de López Obrador. ¿Sabes? Ese es el G2 cubano que manda toda esta información, esta desestabilización para que la gente caiga en confusión. ¿Cómo se utilizó en Venezuela? Diciendo, por ejemplo, de por sí hay un video por allí que aparentemente hay unos iraníes que llegaron por las aguas a Venezuela, que ya eso es totalmente falso. Cuando a mí me llega el video, inmediatamente le digo, señores, eso es totalmente falso. Ese es el G2 cubano que lo manda. Ahora bien, vamos a hablar de los, como muy bien lo dijeron, que primero Obrador, el gobierno de Obrador no va a indemnizar absolutamente a nadie. No seamos inocentes en pensar que un tipo tan autoritario como el gobierno de López Obrador está pensando en indemnizar a toda esta gente de los cuales, como se dice en Venezuela, robó. O sea, porque lo que hizo Chávez en Venezuela, que fue expropiar, le debió indemnizar a las personas que les quitó, les expropió. Pero como no le pagó, eso se llama robar. Entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero? Obviamente, cuando la gente nos dice, ¿no?, que nos atacan en el revocatorio, de que cómo es posible que se van a utilizar 4.000 millones para el revocatorio, que ese dinero lo puede utilizar el gobierno para los niños con cáncer. A mí me da risa, porque la pregunta es, ¿y lo ha hecho hasta ahora? ¿Realmente todo este dinero que se ha agarrado el gobierno con los fideicomisos, etcétera, lo ha utilizado para darle medicamentos a los niños con cáncer, para invertir? O sea, ¿en qué doble discurso vivimos, no? Esa es una. Ahora, otra cosa, yo no sé si ustedes vieron hoy o ayer, no me acuerdo, lo que dijo, atacó López Obrador, que los feminismos y ecologismo fueron creados en el neoliberalismo para evitar que la población se diera cuenta de los saqueos. A mí me encantaría escuchar a esas feministas que apoyan a Obrador, que atacan el revocatorio, a ver qué ahora van a opinar con respecto al ataque que López Obrador le está haciendo. Porque esto va a seguir, estos ataques, estos abusos de poder, porque esos son abusos de poder que López Obrador va a comenzar, y que ya está haciendo, pero va a incrementar con el tiempo. Ahora, otro punto importante, tocaste el tema de la estadística. Obviamente, yo soy actuario y se lo comentaba en estos días a Gilberto, ¿no?, que a veces trato de pasarme una línea en mi cabeza para hacer mi activismo en la parte social y humana, pero no puedo olvidar también de mi preparación académica matemática. Entonces, es increíble yo ver las variables que tengo ahorita de estudio, que si yo le decía a Gilberto, si yo hago ahorita un estudio de muestreo, hago unas encuestas real, yo voy a demostrar que es falso que López Obrador ni siquiera el 50% tiene a su favor. ¿Sabes? Entonces, cuando la gente me dice que es imposible que en el revocatorio lleguemos a tener 30, 37 millones, yo digo, ¿en dónde está lo imposible? Yo hasta puesto hasta más. Puede ser una barrida completa a nivel nacional. Claro, pero lamentablemente tenemos a estos grupos opositores, porque para mí son aliados del gobierno, que nos atacan y nos están evitando llegar a mayor cantidad de gente para poder explicarle bien lo que es revocatorio y por qué es tan importante todos acudir a las urnas, primero
ahorita con los 3 millones que necesitamos, pero luego en marzo a las urnas para sacar a este señor del poder. Entonces, obviamente todo esto se compara lamentablemente con lo que yo viví en Venezuela. Obviamente incentivaron en el odio, en el resentimiento. Escuchar a López Obrador para mí es escuchar el clon de Chávez. Literal, no tengo nada ni que ponerle ni que quitarle. De por sí, ustedes se dieron cuenta, fue un artículo que también lo compartí ayer con Gilberto, que hicieron la comparación de la Universidad Central de Venezuela, yo estudié en esa universidad, y la UNAM, porque da la casualidad que lo mismo que hizo Chávez con la UCB, lo está haciendo López Obrador con la UNAM. Y ahí hicieron la comparación. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué hizo Chávez cuando atacó la Universidad Central de Venezuela? Nunca nosotros le permitimos en la UCB la entrada de su socialismo, de su comunismo. Era como un pequeño espacio totalmente afuera de lo que ese señor estaba destruyendo. ¿Cómo nos ahorcó él en la Universidad Central de Venezuela? Evitando el presupuesto, minimizando el presupuesto para la universidad y generando una decadencia. Y creó la Universidad Bolivariana, que esa universidad tú te puedes graduar de médico en 3 años. Y adivina quién da clase de medicina, los médicos cubanos. Entonces, obviamente es el mismo proyecto que créanme que López Obrador quiere aplicar acá. Atacar la UNAM, crear que es neoliberal, que cómo es posible que una persona del pueblo normal no puede ingresar allí porque le exige mucho nivel. Entonces vamos a abrir una universidad paralela donde vamos a acoger a todas aquellas personas que no pasan los exámenes, pero allí sí, porque lo que le interesa es adoctrinamiento, lo que le interesa es manipulación de los jóvenes y de esa forma ir metiendo la ideología comunista a esta juventud. Y eso ya está, y se acordarán de que entre algún tiempo López Obrador va a hablar de esa universidad. Entonces, señores, yo no puedo comprender, y como muy bien lo dice Gilberto, a mí me causa asco, es una palabra fuerte, pero lo tengo que decir, escuchar a estos intelectuales, gente que se supone que son personas estudiadas, decir que desean, que adoran, que quieren dejar a López Obrador 3 años más. Porque es imposible para mi cerebro, sobre todo venir del comunismo que vengo, de ver que nosotros buscamos, después de nuestro error de no actuar a tiempo, cualquier lucecita para sacar a Chávez y luego a Maduro, y ver que aquí tenemos una posibilidad histórica, que tenemos todas las condiciones para sacar a López Obrador, y que estas personas sigan apostando a la destrucción de México, dejando a López Obrador. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente están apostando su triunfo electoral en el 2024 a consecuencia de muertes, decadencia del país, solamente por un fin político particular? Porque eso es lo que están llamando. Hay que ser bien ciego para no darse cuenta que la señora Beatriz, el Claudio X González, que salieron abrazaditos como unidad, lo único que están buscando son sus votos para el 2024. ¿A cambio de qué? La destrucción durante los próximos 3 años del país. Es grave. Gracias, Aisha. Roger, vienes del Colegio de México, una de las más reconocidas instituciones académicas como el TEC de Monterrey, como la UNAM. Fundar estas universidades patito, Universidad del Bienestar, populacheras, que no tienen nada académico y mucho de político, ¿a dónde va a llevar a las juventudes que no tienen dinero para hacer una carrera que es el target de López Obrador? Agarrar a los jóvenes por ese tipo de instituciones para hacerlos de mentalidad chavista, comunista, socialista. ¿A dónde va esta pobredumbre? Bueno, el primer efecto es como cuando tú tienes tu casa muy arreglada, muy bonita, te preocupas porque esté pintada, el jardín adecuado y todo, y el vecino de al lado le importa un soberano cacahuate la casa, el jardín, la tiene toda abandonada, despintada. ¿Qué sucede? El que sufre eres tú, porque la plusvalía de tu casa disminuye, no por tu esfuerzo, que tú te has esforzado y has invertido dinero, sino porque el descuido del vecino te arrastra con él. Es decir, es más fácil que te arrastre la degradación, la destrucción, que lo contrario. Al decirle al vecino, oiga, preocúpese por arreglar su casa, nos está afectando al valor de todas las propiedades. El valor de la UNAM, el valor de otras universidades públicas a nivel nacional, de universidades privadas, incluso institutos tan prestigiados, se va a ver afectado porque, como decía Isha, te va a atender un médico de 3 años. La estaba escuchando y me acordé de una vieja canción chachachá de allá de los años 50 que dice: doctor, mañana no me saca usted la muela.
porque lo vieron en tremendo vacilón, y es cuando le dicen, ¿quién te lo dijo, nene? Pues me lo dijo Adela, ¿no? Y empiezan a bailar y todo. Pues imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué pavor daría eso? Y no solamente hablamos de, digamos, ciencias duras, sino ciencias sociales, administración pública, actuaría, matemáticas. ¿En manos de quién se pondrían los gobiernos, el día a día, la administración pública, como se le conoce, con gente tan mal preparada y que solamente tiene el título porque pues pasó por una de estas escuelas, Patito? Es algo tremendo, pero sirve también, ligando con la primera pregunta que me habías hecho, porque son correas de transmisión del desconocimiento, la desinformación, y provocar el miedo que decías. ¿Hay alguna manera de contrarrestar el miedo? Pues es complicado, es como un virus que siempre está en el aire, de repente mucha gente se infecta. Hay vacunas, hay tratamientos médicos, pero nunca puedes bajar la guardia. La guerra es de todos los días contra la desinformación, contra el manejo de la cosa pública simplemente para propósitos propagandistas y electorales. Es una batalla de todos los días, bastante desigual, porque el periodismo independiente, el periodismo crítico, libra una batalla contra un Goliat que tiene todos los recursos, el aparato de Estado, que tiene esta legitimidad que se atribuye ganada en las urnas y que aparentemente creen que les puede servir para tomar cualquier tipo de decisión. Y fíjate, te doy un ejemplo de esta desconexión que se ha mencionado acá, de esta poco aprecio por la ciencia y el estudio. Precisamente los ambientalistas, a los que ha criticado también acremente López Obrador, a partir del lunes 1 de noviembre empieza esta reunión de las Naciones Unidas del Cambio Climático en Escocia, en Glasgow, donde se van a presentar diplomáticos de todos los países, estarán invitados también gente de ONGs, académicos, activistas, y será el gran foro de Naciones Unidas para exhibir a aquellos países que no han hecho absolutamente nada, a otros que sí se han esforzado, en fin. Yo no sé, realmente como mexicano hasta pues me da mucha pena ver que nuestro país, si bien le va a pasar medio desapercibida ahí su presencia, harían bien en quedarse prácticamente calladitos porque no tienen nada bueno que decir. Al contrario, habría que tomar la nota en ese ángulo. México, ¿a qué va? A la COP26, a Glasgow, cuando está en este momento discutiéndose en este país una reforma eléctrica que intenta ir en contra absolutamente de esta tendencia mundial, de disminuir el uso de hidrocarburos, de combustibles fósiles en favor de energías limpias. Y vamos a una conferencia internacional en donde se va a revisar qué avances hubo, se trata de fijar el rumbo ya para los próximos años, y en donde se va a poner sobre la mesa un sentido de urgencia, como bien lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, don Antonio Guterres, que no es ni fifí, ni chairo, ni nada, es un señor con mucha autoridad moral a nivel internacional. Estamos en estado de alerta climática en todo el mundo. ¿A qué vamos a Glasgow? Bueno, es que ese es uno de los aspectos en que dices la política interna, la orientación de este gobierno, la toma de decisiones se ha vuelto ya tan irracional que corremos el riesgo de estarnos acostumbrando y que caigan muchas personas, muchos académicos, intelectuales en el hecho de que, bueno, pues ya nada más quedan 3 años, vamos a esperar. No, el sentido de urgencia es que no va a haber nada en 3 años. 3 años más de ir a contracorriente de todo lo que se está haciendo a nivel internacional en el cambio climático nos va a poner fuera de la jugada. Ahora el criterio para seguir teniendo proveedores de la industria automotriz, de otro tipo de industrias en México que surten algunas partes en estas cadenas globales, va a ser si en tu país se está aplicando lo más reciente, la vanguardia de la política climática, si desde el gobierno se están cuidando y determinando políticas públicas que vayan a favor de la transición energética hacia energías alternativas. Si México no va en ese sentido, no solamente el gobierno va a sufrir desprestigio y señalarle como retrógrado, van a ser las propias empresas, los ciudadanos, los que cada vez vamos a ver muy limitado el margen de acción económico, precisamente por algo que no está en el control de las empresas, que es definir el marco institucional para el uso de energías limpias. Se les quiere excluir a la inversión privada, cuando una empresa gigantesca como cualquier automotriz, Apple, Google, lo primero que hacen ya con sus proveedores es ir hasta el fondo, hasta donde está la cadena de proveedores
y ver si están realmente orientados hacia este criterio de empresa socialmente responsable, o como se dice ahora, inversión socialmente responsable, ¿no? Que no utilice o que utilice en la mezcla una cantidad mayor de energías limpias contra fósiles, por lo menos que se vea que hay una tendencia a que disminuyan. En México no la hay, y si se logra cambiar la Constitución, que es un riesgo latente, yo espero que se quiten algunas cosas, no sé, entonces ya oficialmente, constitucionalmente, vamos a ir en contra de la tendencia mundial. Y bueno, es lo que quería decir. Gracias, Roger. Gracias, Aisha. Mencionaste algo interesante, el virus de la ignorancia. Y si se cambia la Constitución y si meten esa reforma inoperante de energía, México podría acabar con el principal acuerdo comercial. Gilberto, está el TEMEC ya en una situación muy álgida con las autoridades de Estados Unidos. Tú, como empresario muy representativo de Monterrey, ¿qué escuchas de tus homólogos mencionar a este respecto? La empresa privada y las inversiones están cayendo. ¿Hacia dónde lleva López al país? Mira, yo creo que hay dos universos. El universo, efectivamente, del empresario que ha evadido al fisco, que se ha aprovechado de concesiones, de favores del gobierno, y entonces esos empresarios tratan de enchufarse al régimen. A ellos les importa poco si no hay medicamentos para niños con cáncer, si las mujeres no tienen estancias infantiles, mientras siga su empresa ganando dinero ellos, la ideología o a dónde va el país no les interesa. Afortunadamente es un grupo más pequeño que el otro. El otro es el que está preocupado. Ahorita creo que están dando palos de ciego porque mucha de la generación de empresarios actual no vivió la época de Luis Echeverría, en que nos tardamos décadas para volver a retomar el camino del crecimiento económico, de la problemática de lo que es estatizar. Digo, el mejor ejemplo es saber que la energía eléctrica que produce CFE, pues casi es un 60% más cara que la que produce un productor privado, porque el productor privado tiene que, si no gana dinero, no puede subir el precio, tiene que hacer las cosas eficientemente. Entonces, yo diría que está ahorita moviéndose ahí. Nosotros estamos creando como frena, Frank, Aisha lo sabe, Rogelio probablemente a lo mejor le llegó también parte de las cartas. Estamos dirigiendo el día de mañana, este fin de semana, una carta al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el de la Coparmex, la Concanaco, la Concamín, la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, creando un puente para hacerlo reflexionar de que no se trata ya nada más de salvar su empresa, es salvar a todo el país. Y que tienen que hacer verdaderamente un ejercicio de tomar una decisión, porque nosotros, en este proceso del miedo, fíjate el tipo de cosas que se mencionan, y a los mexicanos que nos escuchan, es que a lo mejor llega algo peor, a lo mejor puede llegar alguien de Morena que, yo les digo, mira, ya se acuñó la frase, no hay nada peor que dejar 3 años más a López Obrador. Casi hasta parece calavera, Frank. No hay nada peor que dejar 3 años más a López Obrador. ¿Por qué? Porque aunque probablemente llegara alguien de Morena, Morena se desmorona, porque es López su líder. Y no es lo mismo López en su rancho que López de inquilino del Palacio Nacional. Entonces, aunque llegara un segundo de a bordo de Morena, Morena se desmorona. O sea, porque depende del poder económico que maneja en el presupuesto y el que no me le cambie es una coma. Y por otro lado, desmorenamos a México. Es decir, lógicamente es un golpe muy fuerte y nada puede ser peor que un escenario con López Obrador 3 años más.
Pero déjame decirte algo para la gente que nos escucha. Esa es la parte del ambiente empresarial, pero hay un ambiente que es importante crear conciencia, porque la gran mayoría de los mexicanos no son necesariamente empresarios, aunque debemos decir, alguien que tiene un changarrito es un empresario, porque arriesga para poner su carrito de tacos o arriesga para poner su pequeño estanquillo. O sea, ellos también son empresarios, están arriesgando su capital. Bueno, la semana pasada, un nieto mío que tiene 13 años me dijo, oye abuelo, explícame porque me dicen en la escuela muchas cosas y no entiendo exactamente qué es el comunismo. Explícamelo así sencillito. A él le gusta mucho estudiar el tema, cosa que a lo mejor mi nieta de 16 años como que no le interesó el tema, pero yo le expliqué así y creo que lo estoy copiando de alguien que se le ocurrió. Le dije, mira, ¿cuántos compañeritos tienes en tu salón? No, pues somos 25. Perfecto. ¿Tú en dónde andas? ¿De los 10, 9, 8? ¿Dónde andas? ¿O andas en los 6 o los 5? Dijo, no, pues tú sabes, abuelo, yo le meto y me pongo a estudiar, hago la tarea, ando en los 9. Le dije, bueno, y seguramente tienes un compañerito que tiene 3 de calificación. Sí, claro, Eric. Olvídate, no hace la tarea, no hace nada, se la pasa siempre de pachanga. Le dije, bueno, tú tienes 9 y él tiene 3. Te voy a decir que es el comunismo. Tú de aquí en adelante vas a tener 6. Te voy a quitar 3 puntos para dárselos al que está fregado, al que tiene 3 de calificación. Entonces, ahora sí ya ustedes están iguales, porque el comunismo es dejarlos a todos iguales. Entonces, tú tienes 6 de calificación y él también se merece un 6 de calificación, porque se siente resentido. ¿Por qué tú tienes 9? Y tú sí sabes por qué. Porque no trabaja, porque no hace la tarea, porque no va a la escuela. Bueno, el comunismo es eso. ¿Qué vas a hacer? Dijo, no, pues ya no voy a estudiar tanto, abuelo, pues ¿para qué? Si me vas a estar quitando puntos para dárselos al que no estudia, al que no trabaja, al que no hace nada, pues bueno, ¿qué va a pasar? Que tú la próxima vas a sacar 8 y entonces ya vas a andar en 5.5 porque le vas a quitar una parte para darle al de 3. Y al rato, ¿qué vas a hacer tú? Pues vas a andar en 7 y luego 6. Y esa es la forma en que se destruye a una sociedad. Así le pasó a Venezuela, así le pasó a Cuba, así le está pasando a Nicaragua, Ecuador, Bolivia y todos los países que han ido por esto de la igualdad. La igualdad debe ser en los derechos, pero el mérito en lo que finalmente resulta. Entonces, a los mexicanos que nos están escuchando, ¿qué es la 4T? ¿Qué quiere la 4T? Cuando califica de aburguesados a los estudiantes de la UNAM. Por favor, yo tengo amigos de la UNAM. Sus papás eran albañiles, sus papás eran carpinteros, muchísimos eran obreros. Y la movilidad que les permitió a los hijos de ellos fue la UNAM. La UNAM. Entonces, ahora es que López no quiere que todos sean albañiles. No estoy hablando mal. Vayan, mi papá fue obrero, y yo también fui obrero en los principios de mi carrera. No es despreciar, pero no puedes robar, quitarle la esperanza y el sueño a que tu hijo lo mandes a la UNAM, porque el señor López está diciendo que de ahí salen muy burgueses, porque quieren comprarse un carrito, porque quieren comprarse un par de zapatos, unos negros y otros cafés, o porque quieren que sus hijos les vaya mejor que como te fue a ti. Entonces, esta doctrina que López impulsa, no la podemos permitir porque ya sabemos lo que ocurre. Y entonces me hace una pregunta muy interesante mi nieto. Y me dice, bueno, Velo, entonces, ¿qué gana el señor López con llevarnos al comunismo? ¿Qué gana? Pues él se vuelve millonario, mijo. ¿Cómo? Claro, todos los dictadores que implementan el comunismo, sus familias se vuelven millonarias, porque tienen al pueblo pobre, pero ellos son ricos. Y si no, ahorita Icha nos platicará qué sucede en el aeropuerto de Caracas, cuando tienes que llegar ahí con cosas y que le tienes que repartir la mitad a las gentes que están en las aduanas. Entonces, dijo, a ver, entonces, explícame, abuelo. Sí, los hijos de López se han vuelto millonarios.
Los hermanos de López se han vuelto millonarios. López vive en un palacio. Ya no anda en Suro, anda en Suburbans. Y está mejorando el valor de su rancho porque está metiendo, según él, ahí una serie de autopistas y accesibilidad. Entonces, cuando el interés particular de alguien, de un dictador, prevalece sobre el interés de todos, el pueblo, es a costa de los mexicanos que está viendo millonarios que nunca hubieran soñado. O sea, ¿cómo puedes ver comprándose una camisa como la que traía ayer Fernández Noroña y que se atrevió a decir en la Cámara de Diputados, ahora nos aguantan décadas y todos los que les gusta hacer negocios se acabó, ya no va a haber negocios? ¿Cómo? Si con los impuestos de los negocios es que le pagas el sueldo a él. No entienden, porque ellos, el carro que trae Fernández Noroña, los viajes que hace Fernández Noroña, nunca los hubiera obtenido en el mundo real. ¿Sigue escuchándose? Sí, estoy metiendo una gráfica con respecto a lo que dices, Gilberto, porque es muy serio, muy triste y bueno, lamentablemente la pongo después, no la tenía disponible así, pero de haber sabido hubiera quedado ad hoc, porque mucha gente no lo ve, pero no quiero quitarle ese tiempo a Aisha de que nos hable. Pero acá en Estados Unidos, los hijos de López y hasta su nieto, que ya debe de haber cumplido el primer añito, se dan vida de reyes. Totalmente, totalmente. Y eso no lo lograrían porque ellos no hacen nada, nunca han trabajado. Los hijos de López nunca han trabajado y ya gozan de carros último modelo, de viajes, de casas, de yates. Sí, además, son tan torpes que descaradamente lo publicitan. Pero bueno, perdón por robarle aquí el tiempo a Aisha, pero a mí me da mucho coraje, Frank, porque eso es lo que sucede con un país que llevan a la 4T. Sí, totalmente. Aisha, adelante. Voy a ver si puedo meter las gráficas. Continúa. No son torpes, ¿sabes? Ellos lo hacen adrede, les importa absolutamente nada. Ya se creen tan dueños del país, tan autoritarios con su agenda chavista, de que no les importa absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Nombraste algo importante que dijo este señor, que de verdad yo en particular lo desprecio y ojalá que Dios me dé la bendición de conseguírmelo. Bueno, no puedo decir la bendición por ese tipo de detestable, pero de conseguirme a Noroña, porque me encantaría decirle tantas cosas, ¿no? Él que apoya tanto al gobierno de Venezuela y se la pasa metido en Venezuela. Décadas, que no se les olvide esa palabra que dijo ese señor. Ahora nos van a calar tenernos décadas. Ahora yo le pregunto a toda esa gente que está saboteando el revocatorio, y así con esa mentalidad de este grupo morenista, ¿creen que van a sacar a López Obrador en el 2024? Porque obviamente este señor López Obrador, es que mira, es un tema, yo creo que si los psicólogos analizan ese tema, lo podrían explicarlo mejor que yo. Imagínense un ser que durante 18 años de su vida trató de llegar a la presidencia, cuando estaba joven, cuando estaba fuerte, cuando tenía toda la capacidad de que quemaba pozos petroleros, hacía todos sus berrinches. Llegar a la presidencia 18 años después, fracasado, viejo, agotado, enfermo. Imagínense nada más la frustración, el complejo, el odio, la rabia que debe sentir ese señor. Entonces, obviamente, ¿ustedes creen que a toda esa gente que en su mente mediocre él cree que le prohibió llegar a la presidencia, como fue el PRI, PRD y PAN, ahora en el 2024 le va a decir, sí, me retiro como si nada? Hay que ser bien iluso, por eso que a mí me cuesta tanto entender a esta oposición mexicana, porque yo no creo que su capacidad mental sea tan limitada para no ver esto. Yo que estoy llegando hace 6 años a México, lo veo de manera perfecta, porque es el mismo patrón que tenía Chávez, un hombre complejado, frustrado. ¿Y cuál es si ustedes escuchan la retórica del gobierno chavista, cuál es? No volverán, no volverán. Y esa era la canción, no volverán. ¿Sabes? O sea, no va a volver la Acción Democrática. Bueno, esto cuando dice Noroña, décadas, es el mismo no volverán.
¿Ustedes creen que se lo van a permitir que en el 2024, Claudia X González, la Pajés y todos ellos, ay sí, me van a dejar el camino libre? Pues no, ya en el 2024, señores, van a tener todo el aparato estructurado a sus pies, ya van a tener el INE a sus pies, ya van a tener el tribunal, porque estos 3 años se van a dedicar a hacer esa estructura que tanto están buscando porque la necesitan. Ahora bien, recordemos algo importantísimo. Dijiste hace rato, Gilberto, lo de que los pequeños, creo que se llama changarritos, no sé el nombre. Changarritos. Changarritos, que también son empresarios. No sé si leyeron que las famosas nenis, que son estas chicas empresarias que a través de la pandemia aprovecharon las redes sociales para vender los productos y ganan un dineral. Pues ya el SAC les amenazó con cobrarle, ¿cómo se llama? Como meterle en control y que tienen que pagar entre 10,000 y 15,000 pesos de multas si no entran al SAC. Entonces, imagínense todo lo que tiene para el país. Entonces, insisto en el tema, aunque suene fastidiosa, ustedes no se están dando cuenta de que esto en 3 años va a ser imposible de revertir, que ya en el 2024, cuando quieran echar para atrás su mala decisión de no unirse y apoyar la salida de Obrador, ya va a ser tarde. Entonces, lamentablemente, les tengo que decir que están repitiendo el mismo error que cometimos los venezolanos hace 22 años, que cuando reaccionamos ya fue demasiado tarde. Entonces, sí me da impotencia, me da rabia de que no es posible que tengan la experiencia de Venezuela, que la tienen cerca, porque aquí somos muchísimos los venezolanos que estamos refugiados. Vean a Chile, vean a Colombia, vean más de 5 millones de venezolanos afuera que se lo dicen, porque no son solamente yo soy la que estoy dando la cara, pero hay muchos venezolanos que lo dicen así entre nos, mira, es lo mismo, mira, cuidado, está repitiendo, y ni así quieren darse cuenta. Entonces, a veces pienso que México tiene una necesidad profunda de repetir la misma historia de todos estos países comunistas. Y es muy lamentable porque es un gran país, no es que el mío no lo haya sido, pero lamentablemente ahorita Venezuela es un despojo de lo que realmente éramos. ¿Y a quién se debe eso? A toda la gente irresponsable que no quiso abrir los ojos a tiempo, que no quiso hacer cambios oportunos, porque no es que en el 2024 no se pueda hacer cambios. No, pueden hacer todos los cambios que quieran, pero ya el aparato estructural del país no va a dar para retroceder este comunismo que va a paso agigantado a través de estos morenistas. Y no lo van a permitir que lleguen al poder, no lo van a permitir. Qué ilusos son, no lo van a dejar. Gracias, Aisha. Y sí, la dictadura militar ya va a estar muy armonizada y muy aquilatada, sosteniendo al dictador, y nos quedan unos 2 minutos para cada quien. Rogelio, ¿crees que algún pajarito como a Hugo Chávez, y es la misma pregunta para Gilberto y Aisha ya para cerrar, creen que haya habido algún pajarito que le diga, porque nadie tenemos la vida comprada, no le deseo nada malo a López, pero ya está muy decrépito, ya lo muestran las fotos, no lo digo yo? Ya hubo el pajarito que le dijo quién va a ser la corcholata o quién podría quedarse en el cargo si acaso le sucede algo. Bueno, la que está señalada desde ahorita es Claudia Sheinbaum, pero la verdad es que puede suceder cualquier cosa. Yo creo que está todavía en el aire la cuestión de quién es el elegido en la sucesión presidencial. Y mira, en todo esto que me preguntas hay un factor muy importante. Yo lo menciono mucho en pláticas, en discusiones, que tiene que ver con la persona, la salud de López Obrador, no solamente porque es un paciente en recuperación de un infarto agudo al miocardio del 2013, que no se ha cuidado, es un paciente descuidado, irresponsable, que se le nota el sobrepeso y las cosas que come y todo. Pero mencionaste algo muy importante, y lo mencionaron aquí también en la mesa. Sin la persona de López Obrador, sin su existencia como centro del universo de Morena, todo ese entramado que desde fuera parece muy sólido, muy bien pegado, se podría venir abajo, se empezaría a desintegrar. Si incluso ahorita con su presencia ya se dice que Monreal en cualquier rato se sale, que Ebrard podría hacer lo mismo si es que el presidente insiste tanto en que sea Sheinbaum, una figura que fuera de la Ciudad de México a nivel nacional, pues no, ni fu ni fa, y sería muy lamentable que siguiera insistiendo el presidente
en ella. Pero en todo este juego de la sucesión, en el mejor estilo de aquel priismo que tanto critican los morenistas, se está basando en un factor muy importante, que le va a dar la salud y la resistencia del cuerpo y la resistencia mental a López Obrador para tomar decisiones racionales. Yo creo que es lo que yo digo, hay un deterioro mental y físico muy evidente, muy grave, y que eso ya debería movernos para apresurarnos a la cuestión de la revocación, pero además para empezar a poner verdaderamente en tela de juicio la prudencia, la racionalidad de las decisiones que se están tomando. Con eso me quedo. Baste ver lo que se propone como reforma eléctrica. Parece increíble que estemos discutiendo estas cosas. Ni siquiera deberían estar puestas sobre la mesa. Deberíamos estar viendo la mejor estrategia para hacer la transición a las energías limpias. Pero no lo estamos haciendo. Entonces, mientras en el mundo ocurren cosas como que la empresa Hertz, la de alquiler de autos en Estados Unidos, anunció esta semana que le pasó un pedido de 100,000 unidades, 100,000 autos eléctricos a Tesla, porque ya va a reestructurar toda su flotilla hacia automóviles eléctricos. Hacia allá va el futuro. Si ya lo empiezan a hacer los negocios y las grandes decisiones se toman desde ahorita, ¿qué estamos haciendo cuando queremos regresar a un camino que ya se han dado, ¿no? Pero no dejo de poner la atención en la figura de López Obrador, que evidentemente algo está pasando en su mente que ya no le funciona, quizá no le funcionaba desde hace mucho, pero que hay que estar al pendiente de eso. Gracias, Roger. Y antes de pasar con Gilberto, equivocadamente hablan mucho de Claudia Sheinbaum, pero estos días que ha atacado tanto a la UNAM, me voy a adelantar, los estudiantes le descubrieron un terreno a Claudia Sheinbaum por Copilco, ya dentro del campus de la UNAM, para poner un cuartel de la Guardia Nacional disfrazado de un servicio estudiantil, y iban a ser militares que por órdenes de López Obrador, vestidos de civil tipo halcones, van a tener permanencia en el campus universitario, violando completamente la autonomía de la máxima casa de estudios. ¿Qué te parece, Gilberto? Sí, yo veo evidentemente que el interés de López, como bien lo dijo Rogelio, es Sheinbaum. Sheinbaum cree o siente López que es un clon de él. Recordemos que no está aclarado el punto si el hijo de la señora Claudia Sheinbaum es hijo de López Obrador o del hijo de López Obrador. Eso ha estado, y viendo los tiempos del nacimiento de los hijos de Sheinbaum, es evidente que para mí la hipótesis que más fuerte está es de que el hijo que tiene es del señor Andrés Manuel, no del hijo José Ramón, porque todo esto se da en el momento que él era jefe del Distrito Federal. Entonces hay una historia ahí de como le llamaría Paco Martín Moreno, él le llama carnales, no me acuerdo la expresión, Rogelio, a lo mejor tú la recuerdas, algo así como derrames carnales, donde él decía que mucho de lo que ocurre en la política en México pues tiene que ver también con el aspecto humano de esa vida carnal que debió haber vivido probablemente López con Sheinbaum, pero coincido, creo que esa es la corcholata que él empuja porque siente que repite exactamente lo que él ha hecho, a diferencia de que Marcelo Ebrard podría dar un viraje, o Ricardo Monreal, que efectivamente ya se fractura con algunas tendencias que él ve claramente que son ineficientes para el país. Entonces, López tiene puesta la mira en Sheinbaum, pero Sheinbaum, evidentemente, por lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, perdió la mitad con todo el empujadero de la movilización de los servidores a la nación, y sí, yo creo que es algo por discutirse el de que ella no las lleva de ganar, está perdida en la propia Ciudad de México, pues ahora dale todo el país, ella no es querida ni apreciada más allá de Coajimalpa, esa es la verdad. Entonces no tiene ni la exposición ni la formación. Yo me atrevo a pensar que evidentemente por sus egos
Ebrard, Monreal, no van a querer ser el sustituto de López, porque yo sí pienso que López se va en marzo. En abril, se va a ir en abril del próximo año. Y él mismo ya lo está pidiendo, porque toda esta problemática física, pues lo hacen que nada más trabaje 3 horas diarias, las 2 horas de la mañanera, ir a recorrer alguna instalación, y fuera de eso no hace absolutamente nada. Jugar un poco de béisbol. Sí, realmente el trabajo de López no existe, no hay. Lo ves en la descoordinación, el cómo le fue a Jorge Alcocer ahora que fue a hacer su comparecencia. Bueno, por poco lo corren a patadas. El señor además aceptó que hay un problema grave de abastecimiento de medicamentos oncológicos, que no supera el 25% de la demanda. O sea, lo aceptó. Bueno, le dijeron de todo. Igual a Bartlett, o sea, Bartlett por poco yo creo que se está poniendo la cosa muy candente. López debe de estar pensando que lo mejor es retirarse antes de que empiece a cosechar todas las tormentas, sembró tormentas y va a cosechar tempestades, y yo creo que él, que es astuto, dice, ¿saben qué? Prefiero salirme como el presidente al que le revocaron el mandato y que dio ese paso de estadista para dejar en manos de la decisión del pueblo, y pasa la historia como el hombre que le dejó el puesto a un sustituto. ¿Qué va a pasar en el 2024? Creo que la sociedad mexicana está pidiendo un candidato que no tenga nada que ver con la política, que no tenga nada que ver con los partidos. Creo que se está armando una efervescencia de querer ver un fenómeno en México de alguien que no tenga intereses partidistas, que no deba favores, que no tenga historia de corrupción, que sea claramente exitoso en lo que ha hecho, que tenga exposición internacional, que haya sido verdaderamente un hombre que lo ha llevado la vida al éxito y que realmente no requiera ni de un peso, que te vaya hasta a regalar tu trabajo como mandatario nacional. Y en ese sentido creo que es el fenómeno que vamos a ver los siguientes 3 años a la hora que se caiga López. La llegada de personas o candidatos que, parecido al fenómeno Trump, parecido porque no queremos a lo mejor una persona tan desquiciada en algunas cosas como ese señor. No lo estoy juzgando como presidente, creo que hay cosas buenas, cosas malas, pero sí creo que el fenómeno que le viene en el 2024 a México es ya dar de baja el oficio de político. Ya no queremos políticos, queremos un servidor público que entienda de la calidad en su servicio, de la exigencia que tiene hoy el ser una interdependencia mundial en todas las cosas, y creo que la apuesta va a ser por alguien que no tenga historia partidista, que no tenga, es más, entre menos sepa de política, mejor. Va a ser hasta un asset, un activo, o sea, un plus. Esa persona va a ser mejor vista si no ha sido tocado por ninguna mugre de la politiquería, donde ahorita se dan de topes los de va por México, sí por México, de que ellos se pensaban exitosos en esta coalición, y tú todavía al día de hoy ves la gente del PRI o de algunos hasta del partido del PRD que están empezando a oír el canto de las sirenas para votar en favor de la ley de la contrarreforma eléctrica. Entonces, no ha jalado, porque depositar tu confianza en un político es tirarla a la basura. Por eso hoy la solución de México está en ti, ciudadano, y en mí, en nosotros como ciudadanos, porque el gobierno no va a venir la solución ni de los partidos. Ellos son el problema. Gracias, Gilberto. Aisha, tenemos que cerrar, ya nos pasamos 15 minutos. Cada quien 30 segundos nomás para darles tocada final al Día de Muertos. No, yo también cuando veo a López Obrador con Claudia Sheinbaum, que es obviamente su candidata, ¿no? Y no la veo a ella con capacidad para llegar a hacerlo, por muchas razones. Así que aquí lo más importante es lo último que han dicho. Somos los ciudadanos que nos tenemos que empoderar.
Y la única herramienta constitucional que tenemos para eso es el revocatorio del mandato, no hay otra. Y voy a decir mis frases célebres. ¿Es ahorita o nunca? Esta imposición de cada uno de los mexicanos si queremos vivir en libertad y en democracia, o desde aquí, de marzo en adelante, si no se va para el revocatorio, bienvenido a la Venezuela del Norte, porque, señores, ya lo estamos. Es cuestión de tiempo para que se termine de concretar. Roger. A ver, yo cierro con un par de calaveritas que ahorita al vuelo hice para mis amigos Gilberto y Aisha. Ay, Dios mío. Empiezo con Aisha. Quiso llevar a Aisha la Catrina tan huesuda, pero le contestó la chama que ella no tenía prisa. La de Frena, la de Gilberto. Agarró Catrina en la pepena a tanta gente de Frena, pero se escapó chiflando Gilberto, muy quitado de la pena. Y una para Frank, ya para terminar. Caray. No pudo llegar a Atlanta a recoger a Frank la Catrina. Olvidó con tanta prisa su pasaporte y su visa. Te salvaste, mi estimado. ¡Qué bueno! Muy bueno. Ahí se las paso por Por favor. ¡Ay, sí, está chévere! Oye, mis respetos, Rogelio, qué habilidad tienes para con la lingüística, para haber manejado esas calaveras tan rápido. No, pues que le vaya bien a los Bravos de Atlanta, Frank, y Dios bendiga a México. Eso, hoy también estamos en medio, quiero cerrar así, en una lucha, además de terrenal y buscando firmas y todo, realmente yo lo considero una lucha espiritual. Estamos el bien contra el mal, así es que a Frena puede decir con toda claridad, síganos los buenos. Hasta luego. Muy bueno, gracias Gilberto, gracias Roger, gracias Aisha, Dios bendiga a todos, México, Estados Unidos y a todo el mundo y a los inmigrantes que tan duro trabajan y que no les quiten las remesas. Gracias. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. Otra vez, como en los momentos más oscuros de su historia, la autonomía de la UNAM vuelve a estar en riesgo, ahora amenazada por la bestia autoritaria de un régimen depredador que busca apoderarse del cerebro y corazón de México. El presidente López Obrador hace las veces de un vulgar porro, de un provocador que intenta desestabilizar la comunidad universitaria. Quiere que sus gorilas siembren un movimiento estudiantil, que exijan la renuncia del rector y cuestionen la legitimidad de los órganos de gobierno. Se trata de un plan perverso, urdido por el círculo más dogmático y radical, más resentido y pedestre de la 4T, en contra de la máxima casa de estudios. Ahí están los Taibo, los Ackerman y los Max Arriaga. Ahí está la misma Sheinbaum, haciendo las veces de marioneta de Palacio. Intentan apoderarse de la UNAM, punto. Hacer de ella un centro de operación electoral al servicio del régimen. Los estudiantes aprobarían solos si recitan la doctrina de la 4T y defienden como en el totalitarismo al caudillo redentor. Hay que decirlo fuerte y claro, López Obrador quiere asesinar la autonomía de la UNAM, matar la libertad de cátedra, de investigación. Ni siquiera Díaz Ordaz en sus excesos se atrevió a tanto. ¿Quién además de López le está hablando a los estudiantes? ¿Quién para advertirles que está en juego el futuro de su universidad, donde el hijo del campesino y del obrero han encontrado una puerta abierta al progreso? Desde el 68 la integridad de la UNAM no había vuelto a estar en tan alto riesgo. El rector Barros Sierra le habló entonces a los estudiantes: estén alertas a los provocadores. Hoy el presidente hace las veces de un porro y provocador. Habrá que estar alerta. Si muere la autonomía de la UNAM, también morirá la esencia de México, su libertad. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua,
con el periodista Francisco Durán Rosillo.